Bien, nos vamos a otro aspecto de la psicología de alguna manera porque tiene que ver con comer y que estos fríos, bueno, por un lado se sabe que se necesita como otro tipo de alimentación, pero además yo tengo la sensación de que uno come más porque uno se siente como habilitado por esa necesidad de calorías extras y entonces, bueno, se comió un guiso con arroz, con huevo frito, con todo y no sé si está tan bien. ¿Cómo andás, Virginia? Bienvenida. Bien, bárbaro. Es verdad, uno con el frío es tipo, y además baja la actividad, ¿no? Claro. Porque no te mueves tanto, no salís tanto, como hace frío, esta última semana claramente fue el ejemplo, uno queda como más restringido y además disminuye la actividad física. ¿Pero es verdad que se gastan más calorías con el frío? Depende, sí, hay como un aumento de gasto energético a partir del frío, pero no es un gasto significativo que digas, tengo que repetir, no, tengo que comer alimentos más energéticos, al menos en estas latitudes, ¿no? Eso es el otro tema. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, tuvimos unos fríos que estuvieron bastante fuertes, que generaron un montón de cosas, pero lo importante es adecuar nuestra alimentación. En nuestra población, como siempre repetimos, tenemos un 64-65% de sobrepeso o obesidad. Entonces, ¿qué cuidado tenemos que tener? El no excedernos en energía y que lograr esta sensación de calor no implique un aumento de calorías. ¿Sí? Claro, pues bromeábamos un poco hoy de mañana cuando hacíamos la presentación y Ana María decía, seguro va a recomendar caldos, y sí, mucho caldo. Claro, pero es que caldos es una buena opción sí. Y no es una buena opción en todas las situaciones. Por ejemplo, el caldo en un niño pequeño, los líquidos en un niño que está empezando a comer, en un niño pequeño que tenemos que asegurarnos ciertas cosas, no son ideales. Pueden ser muy interesantes cuando estamos hablando de un adulto que quiere tener una alimentación cálida, que quiere sentir calor, porque una de las cosas que primero te dice la gente cuando está haciendo un tratamiento para bajar de peso o cuando trata de no aumentar el peso es decir, tengo frío. Y porque muchas veces se entiende que el consumo de vegetales solamente se asocia a la ensalada. Sí, ¿Sí? Claro, es verdad. Y en realidad el consumo de vegetales se da en todos los aspectos porque los vegetales son sumamente versátiles para incorporarlos en todo tipo de preparaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que lograr una alimentación que aporte calor, que sean preparaciones calientes, por decirlo de alguna forma, pero que no pierda la calidad nutricional a costa de ciertos alimentos. Claro, siempre se habla de las comidas de olla, ¿no? Claro. Como el gran aliado del invierno. Pero como tú bien decís, la comida de olla puede ser un guiso con chorizo, panceta, carne, o de verduras. O puede ser un guiso de verduras o puede ser un guiso de lentejas o de garbanzos que tenga lentejas, garbanzos y vegetales. Mira. Pero siempre pensamos que tiene que ser, para que nos dé ese calentito, tiene que tener pechito, patita de cerdo, tiene que tener panceta, tiene que tener chorizo colorado. Obvio, se escucha por acá como diciendo que me vas a dar un guiso vegano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que no es necesario que tenga esos alimentos para brindar la sensación de calor que nosotros necesitamos. ¿Y de saciedad? ¿Cómo andamos con el tema de la saciedad? De saciedad estamos muy bien cuando estamos hablando de legumbres. ¿Sí? Siempre que estamos hablando de lentejas, siempre que estamos hablando de garbanzos, siempre que estamos hablando de poroto blanco, el nivel de saciedad es muy bueno, es excelente, porque tienen un buen aporte de fibra que en realidad hace que la velocidad de digestión sea más lenta. Entonces, en realidad son una excelente forma de alimentación en el invierno. Ahora, ¿qué es lo que tenemos, disculpa, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta que ahí adentro tiene que además haber vegetales. ¿Sí? Bien, clarísimo. Ahora, todos tenemos, no sé si todos, por lo menos yo, mi familia, me parece que mucha gente, la costumbre de a los guisos acompañarlos con arroz, por ejemplo. No sé si todo el mundo, pero me parece que es bastante común. Sí. Calla, ahí también el aporte calórico, entiendo que cambia. En realidad, estoy de acuerdo que cambia, pero en realidad prefiero, dependiendo de la situación de cada persona, pero prefiero un aporte de arroz que chorizo colorado, panceta, porque ahí sí, vos cada gramo de hidrato de carbono que aporta el arroz son 4 kilocalorías. Pero cuando estás pensando en las grasas que aporta la panceta o las grasas que aporta el chorizo colorado y ese tipo de cosas, estás hablando de 9 kilocalorías. ¿Está? Claro, por gramo. Entonces, por gramo que aportaste. Está bien, es difícil. Es un montón cualquiera. No, en realidad es difícil hacer una comparación así en el aire. Pero lo que sí es importante también es pensar en la calidad de lo que estamos comiendo. Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también la hipertensión es importante y las enfermedades cardiovasculares son importantes en nuestro país. Entonces, esto no quiere decir evite todos esos alimentos. Esto quiere decir regule el consumo total en su alimentación. Si usted come un guiso que tiene de todo un poco una vez al mes, es una cosa. Si lo comes 2, 3 veces por semana, es otra. ¿Sí? Entonces, la idea de la alimentación
para el invierno no es solo pensar en los guisos. También es pensar en estrategias que puedan incorporar vegetales en forma caliente. Sí, o sea, se me ocurren un salteado de vegetales con la pasta, verdura. canelones, lasañas, Sí. que implican mucha preparación, ¿no? Sí. Y eso normalmente hace que la gente, pero tengo que preparar todo eso y se lo comen en 2 minutos. Frase que he escuchado 1.000.000 de veces. ¿Sí? Es verdad. Entonces lo que podemos pensar son en aquellas preparaciones, como puede ser un pastel de papa y carne, ¿sí? Que es una preparación que la podemos asociar con algo caliente, que en vez de ponerle una capa de papa y papa, le podemos poner una capa de papa y una de zapallo, y en la carne la podemos mezclar con aceite o con espinaca. O podemos agregar antes de eso un caldo caliente o una sopa de zapallo licuada caliente, que le va a dar más como una sensación de calidez. O si tenemos una tarta o una pascualina y hace mucho frío, podemos agregar una sopa de zapallo licuada o una sopa de vegetales licuada antes. Lo que permite es aumentar la sensación de calidez e igual mantener la calidad de la alimentación. ¿Sí? Porque es una de las cosas que no podemos perder de vista. Obviamente, en este periodo también hasta inclusive se hace difícil comer fruta porque nos parece fría. ¿Tá? Entonces podemos entrar a preparaciones como puede ser las frutas al horno, las frutas en compota, que no tienen que ser una tristeza. Manzanas al vino tinto, qué rico. Claro, manzanas al vino tinto, un poquito más allá, pero me parece muy bien. Un poquito más calórico. Pero podemos estar en el medio y pensar en una compota especiada, que tenga las mismas características de una compota, pero que pueda tener canela, clavo, nuez moscada, lo que permita que tenga otros sabores interesantes. Lo que es importante en esta etapa, además, es poder lograr un equilibrio de lo que son los alimentos que tenemos que consumir. Esto es, tenemos que tener los vegetales, aprovechemos siempre los vegetales de estación. Los vegetales de estación van a estar en su mejor situación a nivel de nutrientes y a nivel de sabor. Sí. Aprovechemos las legumbres, ¿sí? Que dan buena saciedad y normalmente se comen calentitas. Aprovechemos también todo lo que son líquidos calientes y preparaciones calientes y asegurémonos de tener siempre vegetales dentro de la preparación, que es una buena estrategia para tener una buena alimentación en el invierno y no aumentar de peso excesivamente. Sí, ahora estamos frente al problema, vamos a ver luego en qué quedan exactamente las cosas, pero bueno, a raíz de las heladas que hubo, dijeron que bueno, que sí, que algunos precios se iban a disparar, ¿no? Sí. Y tamaños, una lechuga. El otro día compré una lechuga en el supermercado y era así. Claro. Está buenísimo lo que estás planteando porque esto muchas veces perdemos la perspectiva de cuál es la incidencia que tiene todo lo que son los eventos climáticos en los alimentos que consumimos y en el precio de los alimentos que consumimos. Y cómo el precio de esos alimentos incide directamente en el tipo de alimentación que tenemos. Ejemplo, vos decís, quiero comer una lechuga, es chiquitita y cuesta carísima, entonces capaz que no compro la lechuga. No compro vegetales ese día, compro otra cosa porque es la lechuga lo que me gusta. Sí, hay que ampliar la mente con esas cosas, porque hay gente que ensalada es lechuga, cebolla y tomate. Claro, pero por ejemplo, todos los verdes posiblemente se puedan ver afectados. Sí. Entonces ahí afecta otro montón de preparaciones y algunas estrategias es pasarse, por ejemplo, a los congelados. Ajá, entonces, bueno, de repente está muy caro por esta situación todo lo que es hoja verde fresca, puedo pasar, obviamente en la lechuga no, pero puedo pasar a selga o puedo pasar a espinaca congelada, ¿sí? Tratando de mantener el equilibrio en la alimentación y logrando tener todos los nutrientes. Que mantiene los nutrientes, que eso es importantísimo. Exacto. Venden las bolsas con ya está las pronto. Pelotitas de espinaca. Con las pelotitas de espinaca, entonces eso facilita. Pensando en diferentes estrategias. Pero ya nos pasó un invierno que el frío no fue suficiente y al verano siguiente no tuvimos ni duraznos, ni ciruelas, ni pelones. Y eso generó que una de las frutas más consumidas en la temporada del verano, que todos esperamos llegar al verano para poder consumirlas, el costo no permitió su consumo. Entonces, esto incide en lo que es en la seguridad alimentaria cuando el clima modifica las condiciones y hace que los alimentos aumenten de precio y para algunas partes de la población no pueden estar accesibles. Sí, claro. Entonces, alguien decía el otro día, no me acuerdo, en una nota que escuchaba, decía, vamos a terminar comiendo todos snacks a raíz de este tema. No es la idea, ¿no? Entonces hay que pensar en estrategias, pueden ser los vegetales enlatados en algunos casos, pueden ser los vegetales congelados y de aquellos que no aumentaron excesivamente de peso, poder aprovecharlos en las preparaciones diarias. Bien, porque si no también se hace como difícil esa percepción de, bueno, pero voy a comprar esto y está como muy caro en relación a lo que tendría que estar en esta época del año. Bien, entonces hay que, sobre todo, ir a las ferias, ¿verdad, Virginia? Sí. Que es donde mejor se ven los precios, las ofertas, en fin, bueno, ya saben, no tienen por qué quedar como pelotas para estar calentitos. Muchas gracias. Por favor.